Es interesante, porque yo tengo 69 años y hasta hace pocos días, eh, recién me doy cuenta de que cada vez que yo escuchaba la palabra esclavo, pienso en esclavos negros del oeste africano. Y vos sabés que lo raro es que los primeros esclavos que vinieron a América eran de raza blanca. Es interesante eso. Y que ha habido esclavos de todas las razas. Por no decir, lo dejo para que vos lo pienses, yo no lo concluyo, aunque ya te vas a dar cuenta que es lo que pienso, que ahora mismo hay pueblos enteros que son esclavos, nada más que en vez de la forma tradicional de la esclavitud, puestos en fila, atados con cadenas, pertenecen, por ejemplo, a la población de Corea del Norte o a Venezuela. He hablado y tengo amigos venezolanos. Habla con un venezolano y preguntale. Y vas a ver que lo que él te describe es lo mismo que describe la cabaña del tío Tom y otros relatos de la esclavitud, por no decir que hay condiciones laborales que son muy parecidas a la esclavitud y que hay personas enteras, y en nuestro país que ha aumentado la pobreza y la indigencia, hay mucha gente que vive realmente esclavizados, como los de esta villa que la semana pasada estuvieron reclamando y cortaron la General Paz porque están esclavizados por los narcos. Los narcos se le instalan en el barrio y entonces todo lo que pasa ahí adentro depende de ellos. Y eso es esclavitud. Para salir un momento de la esclavitud, quiero agradecer a todos los que de alguna forma u otra mandan cosas tan lindas, que me dan aliento, porque a veces la verdad estoy cansado, a veces me agarro un día cansado, y entonces me cuesta trabajo hacer el tip. Pero lo que me da aliento es que cada tanto alguien hace algo en pro, a favor de eso y te agradezco. Así que te animo, como algunos lo están haciendo, de seguir compartiendo. En este momento, ¿conoces a alguien que le va a venir bien escuchar estos tips? Decile, mandar un mensajito y decirle, ¿querés que te mande estos tips? Total, si no crees, no lo escuchás y listo. Pero en una de esas te saca una sonrisa, en una de esas te saca un pensamiento espiritual que te puede ayudar. Hacelo, compartilo, compartilo. Cuando nosotros pensamos en la historia de la esclavitud, por ejemplo, la esclavitud como tema de la historia es en realidad como un resumen de miles y miles y miles y miles de pequeñas historias, de historias individuales, o si vos querés la palabra, que suena un poco despectiva, de historieta. La historieta es una breve historia que involucra pocas personas. ¿Te diste cuenta en eso? En cambio, en el libro de historia habla de el pueblo de tal población que fue llevado a tal lugar y conquistado por 200.000 soldados. Siempre es la historia involucra movimientos masivos, pero todas esas personas, por ejemplo, hoy hablamos y la historia va a reflejar eso, y de hecho eso es una microhistoria. Superamos en Argentina los 80.000 muertos por el COVID, una verdadera tragedia nacional. Y nos duele a todos, nos duele mucho eso. Pero eso es la gran historia. Ahora, si vos conoces a una persona, una familia que han perdido un ser querido por la pandemia, vas a saber el verdadero rostro de la historia, que es qué siente esa persona, cómo queda esa persona, cómo lo afecta a esa persona en todos los órdenes. Y la Biblia es un libro que yo he encontrado que es así, que tiene el movimiento genérico así de la historia, pueblos que se mueven de un lugar al otro, pero también tiene el relato de las pequeñas historias personales. En el Salmo 30, David, que fue rey de Israel, fue
el rey más grande que tuvo Israel, y probablemente junto con Moisés y Abraham, los próceres de Israel hasta el día de hoy. Y para los cristianos, los personajes del Antiguo Testamento. Te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor, mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor. Me levantaste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor ustedes los justos, alaben su santo nombre, pues su ira dura solo un instante, pero su fervor perdura toda la vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Cuando yo tenía prosperidad decía, ahora nada puede detenerme. Tu favor, oh Señor, me fue tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé destrozado. A ti clamé, oh Señor, le supliqué al Señor que tuviera misericordia. Le dije, ¿qué ganarás si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias. Una pequeña historita de la vida de David. Él la puso en estas líneas que son musicales porque eran para cantar, las ha cantado él y las han cantado millones de personas desde cuando fueron escritas 1000 años antes de Cristo hasta el día de hoy. Las pequeñas historitas que repiten este mismo panorama que canta David. Andaba bien, pero cuando se cortó la racha, anduve mal, pero cuando anduve mal, le dije a Dios, Dios, no puede ser que yo me hunda en el polvo, necesito que me saques de acá. Y entonces el Señor me sacó de ese lugar de esclavitud y entonces cambió mi vida completamente. Ese es el paradigma de la redención, que de paso la redención es un término que viene del vocabulario de la esclavitud. Era cuando un esclavo podía juntar suficiente dinero como para pagarse a sí mismo, y entonces iba al patrón y le decía, bueno, yo me quiero redimir. Y entonces le decía, ¿cuánto valgo? Como había un precio estipulado, él decía, bueno, vos valés tanto. El señor decía, acá está la plata, desde ahora en adelante quedo libre. Y él quedaba libre. O quizá el patrón decía, vos me has salvado la vida, así que yo te voy a recompensar dándote la libertad. Por eso esa palabra, libertad, tiene un sentido especial para los que antes fueron esclavos. Quizá para uno que nunca pasó por momentos que le faltó la libertad, el miedo a perderla de vuelta, de perderla, no es lo mismo de alguien que no la tuvo algún tiempo de su vida porque fue esclavo. Así que los que hemos estado en la mala, sabemos cómo Dios nos ha sacado a una verdadera libertad. Y entonces tenemos que hacer lo que dice acá, que no se quede callado, que cante. Che, déjame ver el auto. Tu auto, sí. Ah, ¿lo manejás vos? Claro, manejás vos. Me doy cuenta, le falta el farolito adelante. Sí, tiene raspones por todos lados. Ah, la rueda delantera izquierda tiene un llantazo, está doblada la llanta, por eso te hace ñiqui, iqui cuando vas caminando por la ruta. Va así, hace ñiqui, iqui, ñiqui, iqui, ñiqui, iqui. Lo chocaste por todos lados, hermano. ¿Tenés los papeles? Ah, están en la gestoría. Sí, bueno, mira, si ese auto es tu vida, hace una cosa. Dale el auto ese a Dios
Decile a Dios, mira, te dejo el auto, a ver qué podés hacer con él. Y entonces Dios lo va a reparar completo, 0 kilómetros, motor, chapa, gomas, papelería, todo 0 km. ¿Y sabés lo que vas a hacer? Dejalo que lo maneje él. Dejalo que lo maneje él. ¿Y vos qué vas a hacer? Te sentás al lado de él, en el del acompañante, y le cebás mate. Sí, ya sé que ahora no se puede tomar mate, pero Dios y nosotros somos parte de la misma burbuja.